El Colegio de Ciencias Humanidades Plantel Azcapotzalco les da la bienvenida a profesores y alumnos a este ciclo de conferencias del área de Ciencias de la Salud que promueve el Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la Innovación CILADI. Vamos a dar inicio a la presentación de nuestra ponente. Nuestra invitada es egresada de la carrera médico cirujano, especializada en epidemiología, cuenta con una maestría en administración de hospitales, estudios en ciencias de la comunicación social, psicología, educación, desarrollo humano y pedagogía, así como una especialidad en educación para la salud, prevención, enseñanza, intervención comunitaria y salud mental. Dentro de su experiencia laboral, ha participado en el desarrollo del plan curricular de la Escuela de Médicos Navales en la Armada de México en 1982-1985, así como en la fundación y coordinación del Programa Nacional de Prevención de SIDA a través del Centro Nacional de Información CONACYDA. A su vez, ha desarrollado en el Sistema Universitario de Orientación para la Salud y ha participado en la coordinación de centros comunitarios en el Distrito Federal, también en los programas de desarrollo integral de la Ibero, La Salle, Allen University, la Universidad de Anáhuac y escuelas privadas. Dentro de los reconocimientos especiales que nuestra invitada cuenta, es miembro honorario de la Federación Mundial de la Salud Mental, también miembro honorario de la Asociación Americana de Médicos Militares, es Premio Nacional de la Mujer, fundadora del Colegio de Médicos Navales, es presidente de la Asociación Mexicana de Sexología, consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres. Así que tenemos una invitada de honor. Maestro David, adelante. Tiene apagado su micrófono, maestro David. Gracias, maestra. Muchas gracias, bienvenidos a alumnos y profesores a esta conferencia. El motivo de la conferencia, pues, es con el sentido de prepararnos también tanto para el regreso, incorporarnos de nuevo al regreso a clases y también informarnos un poquito más de lo que es esto del COVID, ¿no? Y cómo se puede manifestar, también posiblemente dirigir algunas dudas que tengamos a la doctora, porque es especialista en el tema, sobre estos problemas que podemos encontrar en el regreso, en la vacunación, etcétera, ¿no? Entonces, le agradezco mucho a la doctora Ornella su presencia aquí. Y doctora, le dejamos los micrófonos, por favor. Muchísimas gracias. Antes de iniciar, quisiera agradecer el honor de estar con ustedes aquí en el CCH Azcapotzalco. Muchísimas gracias, maestra Marta Contreras, secretaria técnica del CILADIN, el profesor Fernando Herrera, muchísimas gracias, el jefe de enlace de CILADIN y por supuesto David Hernández, titular de Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias por haberme invitado. Estamos ahorita asesorando de responsables sanitarios en la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios en las escuelas e instituciones que están incorporadas a la UNAM. Y bueno, muy conscientes de la importancia que tiene el entender qué es esto del COVID para poder llegar de forma ordenada, de forma paulatina, escalonada, otra vez de regreso, después de año y medio. Fíjense, fue el 26 de diciembre que tuvimos el primer caso del COVID y ya para el 8 de enero de 2020 ya se había desenrollado el genoma, ya se sabía cuál era el virus. Habiendo participado en la lucha contra el SIDA, voy a usar el ejemplo del SIDA, como tiene, una cosa es el SIDA, que es la enfermedad, como aquí en este caso el COVID, viene de las siglas en inglés Coronavirus Disease, es una enfermedad de un virus que tiene la forma de una corona. Ese es el nombre de la enfermedad, como el SIDA, que tiene los síntomas. Pero el VIH sería el paralelo de lo que es el SARS-CoV-2.
viene de las siglas en inglés, severo, agudo, respiratorio y síndrome. Es un síndrome severo, respiratorio, agudo. Entonces, una cosa es ser portador del SARS-CoV-2, que podemos ser asintomáticos, como cuando decíamos ser VIH positivo, y otra cosa es tener el COVID, que ya es tener la enfermedad propiamente. En realidad, el proceso y la historia de las epidemias, pues es algo natural. Incluso se estima que cada 90 días hay picos en alguna epidemia. A lo largo de la historia, después de Cristo, en 165, tuvimos la peste antonina, que mató a 5 millones de personas. La plaga Justiniano en los años 500 después de Cristo, son 30 a 50 millones de personas afectadas. La viruela japonesa en 735, la peste bubónica que diezmó la población europea, matando a 200 millones de personas. ¿Se acuerdan que lo transmitían las ratas? En ese entonces el desconocimiento, no sabían cómo se transmitían las enfermedades. La viruela, que en realidad llegó a América con los españoles y fue mucho la causa de la muerte de muchos de los aztecas aquí, 56 millones de personas. Y así a lo largo de la historia hemos seguido viendo cómo se van desarrollando esta forma de lograr una especie de equilibrio en la población. 1900, a principios del siglo XX, la gripe española, 40 a 50 millones de muertes. Ahora sabemos que era un virus del coronavirus. Y ya para el 2000 ya había pasado el virus del SIDA, el MERS, que es otro tipo. Estos ya son familiares del COVID. Aquí ya empezó la gripe, el COVID-1, y luego se empezó a pasar entre los animales, entre el Middle East Respiratory Syndrome, que empezó a pasarse por camellos, el ébola, que empieza con un desangrado interno, y ahora este COVID. Los virus, por su naturaleza, buscan este equilibrio de poder y acaban no matando al huésped, sino volviéndose enfermedades crónicas. Ya para 1918 se hablaba de esta influenza española. También se utilizaban los cubrebocas y las mismas recomendaciones. Vean ustedes cómo se publicaba invocando a que la población empezara a resguardarse de este catarro intenso, tos y calentura. Y luego hablaba de la importancia de no propagar la enfermedad, alejando a los individuos infectados, abstraerse de los excesos, tomar agua, infusiones. Entonces, en realidad, estas epidemias pues son un proceso natural a lo largo de la evolución, que donde también vemos que son los virus que también van evolucionando. Lo vimos con la gripe aviar, que empezó a transmitirse y mataron a miles de pollos, enterrándolos dramáticamente. Hay escenas como la gente en África por hambre los desenterraban, los comían y luego morían. El virus, como ustedes saben, no es una bacteria que tenga vida propia, requiere un huésped, en este caso humano, o inicia siendo animal. Y en algunos de los, en este caso el murciélago, que se encontró el 97% de similitud
en la secuencia proteica del virus y de ahí parece que pasó a diferentes mamíferos que a la vez evolucionó ese virus a través de mutaciones y se volvió ahora un virus que no se transmite como en el caso de la gripe aviar por comer, sino es un virus que se transmite por las gotas de Fluge, que son las gotas de la transmisión aérea. Esto es lo que lo vuelve particularmente peligroso. Su primo hermano, por así decirle, al Middle East Respiratory Syndrome, que es el que surgió muy parecido, matando a muchas más personas, con una letalidad mayor, se transmitía por leche de camello, también de vía oral. Entonces, eso lo vuelve menos infeccioso. El problema de este SARS-CoV-2 es que ya no se transmite por comer al animal o tocarlo, sino porque mutó y la transmisión es aérea. Eso es lo que hizo que pasara de ser una endemia, recuerden que viene de la palabra dentro de demos, gente, y surge en Wuhan como una enfermedad, una infección local, que se la pasa a la familia empieza a expandirse y de ser una endemia local, se vuelve una epidemia en la ciudad y luego por los medios de comunicación se vuelve una pandemia, o sea que se transmite a todos. Pan es todos, toda la gente. Ahora se habla de una sindemia, que viene de sinergia. ¿Por qué? Porque existen de forma paralela una afectación física, emocional, social, ¿verdad? Y económica, y esto está creando subepidemias dentro de una misma. Decíamos que lo causa un virus, que en realidad únicamente es una secuencia proteica de virus. Decíamos que el 8 de enero se desenrolló de 2021, se desenrolló el virus 2020, el virus, y se encontró que tiene una secuencia proteica de hasta cerca de 40,000 diferentes proteínas. Estas ya se habían identificado y se sabe que hay una secuencia interna, una membrana grasa, y hay proteínas que forman lo que son las espigas, estos en inglés spikes, y se le conoce como la proteína S de spike. Esta glicoproteína es con la que hacen las vacunas. En realidad, esta es la llave que se abre paso para adentrarse dentro de una célula viva humana. Su nombre viene de la forma que tiene de corona al observarse bajo un microscopio. Viene de una orden nidovirales de la familia Coronaviridae, una subfamilia Orthocoronaviridae, y de estos el género beta, porque los hay en alfa, el tipo A, B y C, este es el que deviene el SARS-CoV-2. Son los 4 géneros de virus ARN. Es una sola cadena, no es ADN, es ARN, una única cadena de origen zoonótico de animales que ahora, por su evolución, está afectando a los seres humanos. Lo que pasa con esta secuencia proteica, que al incorporarse a la célula viva humana, empieza a generar errores tipográficos. Estos son errores en la mutación.
Les recuerdo que no es una bacteria, que es todavía más grande. Esta es una micropartícula muy pequeña que no tiene vida propia, pues solo puede replicarse dentro de un huésped de una célula viva humana, a diferencia de la bacteria, que crece, se reproduce, muere y tiene vida independiente. Por eso se dice que los virus en realidad no tienen vida, se activan. Es una secuencia proteica que tiene repite citosina, guanina, adenina y el uracilo. Son 4 proteínas que va repitiendo en secuencia y a veces por error tipográfico se van formando estas mutaciones. A la fecha, ustedes saben, estas mutaciones, la Organización Mundial de la Salud las ha diferenciado de preocupación o de interés. Lo que hacen los virus es que inyectan su ARN y entra y utiliza el sistema de Golgi, utiliza el equipo de la célula humana para replicarse, y se dice que dentro de un mismo huésped puede haber hasta más de 1000 diferentes mutaciones. O sea, el virus que entró no es el mismo que se genera, que se expulsa ya de la célula huésped. La espiga es la llave. Llega a receptores específicos conocidos como ACE. ACE es el nombre que viene del enzima convertidora de la angiotensina en inglés. Estas llaves, este receptor ACE, únicamente se encuentra en lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ustedes recordarán, la renina está en el riñón, entonces se ve afectado el riñón. La angiotensina está en el aparato respiratorio y la aldosterona está en el aparato circulatorio. Entonces afecta a este sistema triple. Por eso tan variados los síntomas a la hora de la complicación. Vean ustedes el diagrama que nos describe cómo el virus entra dentro de una célula y en esa célula se replica. Inyecta su ARN y dentro del cuerpo humano genera nuevos virus. Estas son microfotografías electrónicas que hacen ver cómo empezamos nosotros a producir virus. Anteriormente, el virus Wuhan original, por cada persona infectada se infectaban 2 más, y de esos 2 más, y de estos 2 y 2, y así se va replicando, y de eso se va calculando lo esperado en la epidemiología. En este caso, estamos hablando del virus Delta, se ve una replicación de entre 5 a 9 personas por cada infección. Ahora, vean ustedes que existe la enfermedad y existe el ser portador del virus. Enfermedad es la que se ve, la que está por encima del horizonte clínico, haciendo una analogía con un bloque de hielo, un témpano de hielo que pusiéramos a flotar. El pico son los síntomas que se ven, que ya manifiestan enfermedad. Pero debajo del agua, debajo del horizonte clínico, hay enfermedad leve o hay un estado asintomático. Hay un estado de portador que tiene el virus, no tiene síntomas, quizá no se siente mal, no está enfermo, pero es transmisible. Es lo mismo que decíamos del SIDA.
Se calcula desde el principio que cerca de 80% de las personas nos vamos a infectar con el virus. La mayoría vamos a ser portadores asintomáticos. Algunos vamos a enfermarnos y de estos 10% será leve y 5% nos vamos a complicar. ¿Cuáles son los síntomas? Pues ahora estamos viendo que los síntomas se parecen más a la gripe. La gripe es un síndrome respiratorio agudo y en realidad lo que antes se veía nada más fiebre, una tos seca, dificultad para respirar, ahora se está presentando en el subtipo Delta como congestión nasal, estamos teniendo escurrimiento nasal, dolor de garganta, estornudos, malestar de garganta, muy parecido y muy similar a una gripe o un resfriado. Esto obviamente es reflejo del cambio en las mutaciones. Lo que está haciendo es que la secuencia de proteínas de la espiga está cambiando. De todas maneras, para fines de prevención es importante saber que de forma leve nos puede dar un malestar, un dolor de cabeza, un flujo nasal, tos, garganta, dolor muscular. Quiere decir que el virus entró por el sistema respiratorio, por los receptores ACE del aparato respiratorio, y aquí es donde empiezan los primeros síntomas. Cuando hay complicación es cuando ya se desencadenó una reacción inflamatoria, donde se vuelve neumonía. Esta genera una inflamación que a la vez empieza a inflamar el sistema circulatorio, y empezamos con reacciones de coagulación intravascular y empezamos con coágulos que nos pueden tapar las venas, las arterias, ¿verdad? Y nos puede dar una complicación mayor si involucra al riñón ya con problemas de hipertensión, y nos puede dar una sepsis y llevarnos a la muerte. Este sería el 5% de casos que en la mayoría ocurren en personas con comorbilidad. ¿Qué es eso? El que tienen ya una enfermedad subyacente, una enfermedad que puede ser una diabetes descompensada, hipertensión descompensada, cáncer, una inmunodepresión, o puede ser algo tan leve como una infección en los senos nasales, o ya haber tenido un problema o antecedentes de complicación por neumonía o respiratoria, alergias, problemas de broncoespasmo. El riesgo son estos trombos, esta coagulación intravascular que empieza a comprometer ahora una reacción inflamatoria en el sistema circulatorio. Y es cuando empezamos con casos de parálisis porque se le atoró un coágulo en las venas o las arterias del cerebro, o tuvo un infarto porque también tuvo un coágulo en el corazón, o tuvo algún problema, y empiezan a variar los síntomas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si nos enfermamos? Pues ya sabemos que lo primero es bajar la fiebre. Aunque ahora se sabe que la fiebre es el mecanismo natural que tiene el organismo para destruir el virus, y que las temperaturas altas sí logran desactivar al virus. Lo ideal es evitar las complicaciones de fiebre en el cerebro, por eso se recomienda bajar la temperatura, no necesariamente ir al hospital luego. Yo puedo hacer ejercicios respiratorios en casa mientras vaya yo registrando por oxímetro el nivel de oxigenación en mi sangre, que no baje de 90. Yo puedo manejar mi COVID
como una enfermedad leve o sintomática en casa. Incluso tener un condensador de oxígeno o puedo tener apoyo en casa. Ya la complicación es cuando las pruebas de laboratorio, ya sea una prueba rápida de antígenos o una PCR, que es una técnica de reacción de cadena de polimerasa. Es una técnica que puede tardar hasta 3 días, que encuentra partículas del ARN del virus. O la prueba de antígenos rápida, que es mucho, que luego da el resultado. Estas pruebas ahora se está viendo que no están respondiendo del todo bien al subtipo Delta. Estamos teniendo casos sintomáticos, cuadros pues que obviamente sí tienen la enfermedad, pero no salen positivos en las pruebas. Y tenemos casos de pruebas que siguen siendo positivas hasta 3 meses después, porque todavía hay proteínas circulantes del virus, aunque ya no es infeccioso. Obviamente que a mayor viremia, o sea, virus en la sangre, mayor complicación y mayor efectos en esto que se llama el COVID tardío, el impacto a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente en un día 1 yo me infecto y tengo entre 3 y 5 días de un periodo de incubación. Ahí el virus se va a estar replicando y empiezan los síntomas en promedio al 5.º día. Estos ahora con el subtipo Delta pueden durar 10 días a partir del primer día que aparecen los síntomas, 10 días y dejo de ser infeccioso. A lo mejor los síntomas acabaron en 3 días, pero me resguardo todavía un poco más para evitar infectar a alguna otra persona. Ya después puedo seguir teniendo pruebas positivas, pero ya no soy infeccioso. Esto es en una infección leve que empieza como una respuesta natural a un virus, a un antígeno ajeno, ¿no? El riesgo es que en vez de que acabe aquí la infección, se complica y empiezo con una fase pulmonar que empiezo con problemas de respiración. Es cuando es la primera señal de alarma y indicativo de que yo tengo que acudir a un hospital para ser atendido con apoyo respiratorio. Cuando disminuye la oxigenación y tengo problemas de respiración, son síntomas de que ya inició una fase inflamatoria en el pulmón que voy a requerir intubación o asistencia respiratoria. Si a lo mejor ahí acaba, se acaba la respuesta pulmonar y yo ya me dan de alta. El riesgo es que todavía se me complique y se empiece a desencadenar una respuesta inflamatoria de estos 3 sistemas que decíamos, el renal, el respiratorio y el circulatorio. Y es la fase hiperinflamatoria cuando voy a tener múltiples síntomas orgánicos, puedo tener cuadros agudos de shock, insuficiencia cardíaca, y es donde ya empieza a cambiar los tratamientos y donde hay mayor riesgo para la vida. Entonces, cuando hablamos del COVID, en realidad estamos hablando de 3 cuadros. No se puede hablar de cuál es el tratamiento. No hay tratamiento contra el virus. Nada más hay medicamentos sintomáticos que pueden darse para mejorar las molestias, la fiebre, la tos. Hay casos de sintomatología gastrointestinal, diarrea puede haber,
cefalea. Por eso se recomienda en esta fase el tomar ibuprofeno, tomar antiinflamatorios, muchos líquidos, reposo es muy importante para que toda la energía del organismo vaya a combatir al virus. Ya después en la fase pulmonar se requiere oxígeno, a lo mejor un condensador de oxígeno y ya medicamentos que pueden aliviar la tos o los problemas de broncoespasmo. Y ya después en la fase inflamatoria ya se requieren, pues además de los antibióticos, ya medicamentos antiinflamatorios de mucho más potencia. Ahora, estos son los cuadros sintomáticos de lo que es la enfermedad del COVID-19. El SARS-CoV-2, veíamos que en enero de 2020 surgen estos virus, esta secuencia de virus. Por los colores se van viendo las diferentes proteínas que se van identificando en los tipos de virus. El que surgió en Asia, en Wuhan, en China, y empieza a aparecer en Europa. Ya en Europa se ve que no es el mismo virus, subtipo. Aquí ya hay otras proteínas que empiezan a surgir en los marcadores. Ya para enero 20 estamos viendo que el 19 de enero llegó un hombre a Alemania, de Shanghái, con un virus con 3 mutaciones. El 26 de febrero, en Sonoma, California, apareció un virus diferente. Y el 1 de marzo, una mujer en Manhattan llegó de Irán con otro virus totalmente diferente. Entonces, estos son errores tipográficos donde se invierte la citosina por un uracilo. Y esto está dando estas mutaciones que empezaron a verse, y vean ustedes que ya para marzo era un virus totalmente diferente al original que se había visto. En un principio estos virus, estas mutaciones, pues no afectaban mucho más, que de repente habían picos epidémicos y luego bajaban y luego volvían a aparecer, probablemente porque se trataba de otro tipo de virus que se estaba dando reinfecciones. Vean ustedes las diferencias en las mutaciones en el mundo y la cantidad de virus que se van dando por áreas. Esto es lo que está ocurriendo ahorita. Tenemos el alfa, beta, gamma y delta, que son los 4 virus con los nombres del alfabeto griego que les asignó la Organización Mundial de la Salud para que no los relacionáramos con su país de origen. En realidad, el alfa surgió, es el virus original de Wuhan. Luego tenemos el beta, que apareció en Sudáfrica. Luego tenemos el gamma, que es el de Brasil. Y luego tenemos el delta, que es de la India. Pero ahora ya tenemos virus que se han desarrollado con las siguientes letras. Ya tenemos el virus, el ahorita les digo cuáles son, delta, y tenemos el gamma, delta, eta, lambda de Perú. Tenemos ahorita el mu, que ya se empieza a ver también en África. Y estos virus, aunque todavía no son de preocupación, como son virus que ahorita se denominan de interés, o sea que están bajo observación, no están matándonos. Tenemos el ETA, el IOTA de Nueva York, el CAPE, lambda,
que decíamos de Perú. Y estos virus todavía no son de preocupación. El que está ahorita siendo mucho más incontrolable es el Delta. Y esto depende de 3 factores básicos. Uno, la condición del huésped. Otro es la condición del virus, el tipo y la cantidad de virus. Y otra es cuántos virus hay en la localidad donde yo vivo, quién más en mi casa, en qué modo de transporte me muevo, utilizo bien el cubrebocas o no. Todos los virus se previenen con el uso del cubrebocas. Todos se destruye la capa de la membrana externa con agua y jabón. Y por supuesto que todos lo que tienen es protección con los esquemas completos de vacunación. ¿Qué es eso? Hay 4 diferentes plataformas de vacuna. Tenemos la vacuna elaborada por lo que es el mensajero del ARN. Es una reingeniería genética que lo que hizo es que esa secuencia proteica de la espiga la envuelve en una grasita y la inyecta. Ese es un mecanismo nuevo, novedoso, que por primera vez se ha comercializado y es la vacuna Pfizer, es la vacuna Moderna. Tenemos vacunas como la AstraZeneca, la Sputnik, que lo que hacen es que tomaron un virus, un adenovirus de la influenza, y a ese le inyectaron la espiga del coronavirus y se lo inyectan como vacuna a la persona para que desarrolle anticuerpos contra esta influenza. Luego hay otros que literalmente están tomando el virus completo y lo atenúan. Es un virus inactivo, como el Sinopharm y todas estas chinas que es en realidad el mismo mecanismo de las vacunas de tuberculosis. Entonces, es muy importante saber que las vacunas, el esquema completo protege contra complicaciones intrahospitalarias. Quizá nos puede dar una reinfección de virus, porque es otro virus, quizá no nos va a proteger, pero nos va a dar como un resfriado sencillo. Por otro lado, agua y jabón. El agua y jabón destruyen la capa, la membrana grasa que envuelve al virus y independientemente del subtipo de virus. Entonces, agua y jabón es muy importante, gel, alcohol, bien lavado con todos los procesos de lavado de mano, es muy importante para evitar llevar el virus hacia la cara, hacia la nariz, hacia la boca. Y el uso del cubrebocas. El uso del cubrebocas va a impedir que entre las partículas al aparato respiratorio, independientemente del tipo de partícula. Haciendo la analogía con el SIDA, no hay mejor condón que el que se usa. Y es lo mismo cuando dicen, es que ¿qué cubrebocas es la mejor? ¿Y cómo le hago? El que uses. El que uses es bueno porque es una barrera que va a impedir entrar. Por supuesto que si tiene 3 capas es mejor. Por supuesto que hay unos que duran más. Pero es muy importante tenerlos limpios, lavarlos diariamente si es que los vamos a lavar, porque si no se vuelve un reservorio de bacterias que nos pueden dar una infección de otro tipo. Entonces, esas medidas para fines prácticos nos pueden prevenir. Pues con eso comparto parte de la teoría y abrimos a preguntas y respuestas, si ustedes gustan. Claro que sí, maestra. Vamos a ver si en el chat tienen alguna pregunta. Permítanme un tantito. Gracias, doctora. Muy bien. Muy interesante, doctora, la verdad,
con todo este trabajo que se está haciendo a nivel científico y con la experiencia que ya se tiene desde que aparece este virus y ahora cómo ha venido evolucionando, como bien usted lo dice, pues empieza a conocer más de ese comportamiento, ¿no? Y eso ha permitido el que se elaboren toda esa gama de vacunas que hoy en día tenemos y que son las que nos están colocando, y es muy importante esta parte de la vacunación. Sí, da orgullo que México está participando, tiene también su propia vacuna, los avances, esto último que se anunció del cubrebocas, que ya viene protegido también por parte de, que obviamente están en forma experimental todavía y todavía no son autorizados, pero pues también participamos de forma activa en esto que amenaza ser un problema con el que tenemos que aprender a vivir. Nos va, probablemente por evolución, el virus ya deje de matar al huésped y se vuelva una enfermedad crónica, una enfermedad pues que siga afectando, que es lo que pasó en SIDA. Sigue siendo una enfermedad crónica, ya no tan mortal, tan letal, se puede manejar, y de alguna forma nosotros quizá también vayamos a requerir vacunas periódicas, estacionales, ¿verdad? Como la influenza. Así es como lo que está pasando con la influenza. Sí, tiene toda la razón. Tenemos preguntitas. Omar Ibarra nos comenta, nos pregunta, ¿por qué el virus utiliza la célula humana para replicarse? Le hace esa pregunta. El virus no se puede replicar solo, decíamos. Ese RNA lo que hace es que se mete y siendo ARN mensajero, no entra a nuestro núcleo, no entra al DNA, pero sí utiliza el equipo celular, en especial el aparato de Golgi, para replicar las proteínas y que salga. Es la forma en la que ha encontrado la evolución del virus para poder subsistir, y le ha funcionado muy bien. Se replica dentro de nosotros, dentro de una sola persona. El mismo virus entra y se vuelve, yo produzco muchos virus en una célula y esos vuelven a infectar otras células y empiezo a replicar muchos virus dentro de mí. Eso ya me genera una viremia. Yo por eso tengo que fortalecer mis defensas. Lo que llegó a pasar también con SIDA es que hagan de cuenta que te entra un virus y yo genero anticuerpos contra ese virus, pero luego se mete a mi célula y ya no la reconoce. Entonces está el anticuerpo como buscando dónde está, ya no lo reconoce porque está dentro de la célula. En procesos autoinmunes, lo que pasa es que empieza el anticuerpo y desconoce a la célula humana y empieza a decir, célula humana peligrosa, y empieza a atacar a las células propias. Esto es lo que genera procesos de autoinmunidad, autoinflamatorios. Entonces, la gente que tiende a responder a los antígenos con procesos de inflamación son los que tienen más riesgo. Si yo soy proclive a procesos autoinmunes, solito ese proceso voy a empezar a destruir a mis propias células porque mi cuerpo los va a desconocer. Entonces, es un proceso de sobrevivencia de los virus que hace que se repliquen en el huésped, en este caso el ser humano. Antes lo hacían en los animales. Ok. Tenemos otra pregunta, doctora. Nos pregunta, le hace la pregunta a Gabriel Eduardo, ¿se puede prever los efectos de las vacunas a corto, mediano y largo plazo? Mira, otra vez, no podemos generalizar, depende de la persona. Y con eso quiero decir, depende de tus anticuerpos, si comes bien, si tienes defensas. La gente, si no tienes otras enfermedades, depende de tu edad, depende de tu fortaleza física, la respuesta que vayamos a tener a un antígeno
externo. O sea, en realidad la vacuna es un cachito del virus. Entonces, ¿cómo voy a responder a él? Va a depender de mi propia fortaleza. Por eso es muy importante comer bien. Se está recomendando vitamina C, vitamina D, que se ha comprobado que envuelve a la espiga y impide que entre al receptor ACE. El zinc también se ha visto que apoya, y el magnesio. Pero en especial comer bien, saludable. ¿Por qué está pegando tan duro en la India, en África? Porque hay mucha gente desnutrida, hay mucha gente que no tiene defensas. Entonces el mismo virus que a lo mejor a una población más saludable, pues nada más le impacte como pues un resfriado pesado, en otros les puede ser muy, muy dañino a la vida. En este caso, ¿cuál va a ser la respuesta a la vacuna? Pues es cómo voy a responder a un cachito del virus. Pues va a depender de mi fuerza, mis anticuerpos, si yo tengo enfermedades. Por eso yo tengo que cuidar, si soy diabético, tengo que tomar mis medicamentos, y mantenerlo equilibrado. Aquí el riesgo es el desequilibrio, igual la hipertensión, el cáncer. Si yo ya tengo comprometidos mis defensas que están combatiendo otra enfermedad, entonces voy a tener muy pocas defensas para defenderme contra este virus, ¿no? Las respuestas naturales a una vacuna van a ser fiebre, que es la forma natural del cuerpo de querer destruir ese virus. El dolor o el malestar ya es secundario a la inflamación, la tos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Primero, si ya saben que van a tener una reacción o tuvieron una reacción con la primera vacuna, en la segunda, dense un día para reposar. El día después de la vacuna, quédense en casa, quédense en cama. Tomen muchos electrolitos, mucha agua, muchos líquidos, muchos para sacar lo tóxico. Coman bien sus vitaminas. El reposo se ha demostrado que tiene mucho que ver con las defensas. El que ustedes estén tranquilos. Si ustedes se ponen nerviosos, aceleran el metabolismo, se desgasta y no tienen más fuerza para combatirlo. Entonces, sí, coman bien, acuéstense, ustedes hacer gárgaras con isodine, algo de cambiar el pH de la boca, de la garganta, volverlo más alcalino. Ustedes saben que lo ácido predispone a las infecciones. Entonces, sí, es cosas sencillas que podemos hacer para mantener el mínimo de bacterias, el mínimo de complicaciones que pudieran pues hacer que nos dé un resfriado o una respuesta de mucho malestar. Tomar ibuprofeno cada 8 horas durante el día después de la vacuna, se van a sentir mucho mejor. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos varias preguntas, hay inquietudes entre los chicos. Le dan las gracias y le preguntan, ¿por qué la variante Delta es más peligrosa y por qué la Organización de la Salud recomienda una tercera vacunación por esta variante? Yo creo que va a recomendar una vacunación anual, o sea, no es una tercera. Lo que pasa es que las vacunas que nos dieron son contra el virus de Wuhan. Ahorita no hay vacuna contra Delta. Entonces, sí me defienden en un 80% de que se me complique, pero se están dando cuenta que no te va a dar inmunidad completa y además las defensas que te da una vacuna, ahora se habla que duran 6 meses. Entonces, realmente es como un boost, reponer las defensas cada 6 meses. Ahora, ustedes son una población joven. Aquí esto en realidad es para gente pues mayor, gente débil, gente que no tiene defensas o que tiene inmunocomprometido
su sistema. Ustedes lo que tienen que hacer es comer bien, hacer ejercicio, dormir bien, no, y con eso van a fortalecer muchísimo sus defensas. Por supuesto, vacunarse cuando las tengan y verlo natural, o sea, igual que cada año tengo que tomar una vacuna diferente de la influenza, pues así va a tener que ser, se va a volver estacional, a ver cuál virus o cuál mutación es la que está afectando en mi área y ya esperemos que para entonces ya tengamos vacunas para esas nuevas mutaciones. Entonces, ahorita no preocuparse, no, ahorita todos los que han sido vacunados están protegidos todavía. Y sí, si empieza a hablarse, nada más es por eso. Creo que sabiamente la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo, espérame, si tú ya tienes 2 vacunas, no busques una tercera, no es repetir la misma, no, espérate a que salga el nuevo virus, la nueva vacuna, y entonces sí, ya será recomendable. Ahorita no es, le quitaríamos esa opción, esa vacuna, a alguien que todavía no la recibe. Gracias, doctora. ¿Causa algún efecto secundario vacunarse con 2 vacunas diferentes? En realidad, algunos países lo han hecho y se ha regulado porque no les llegó la misma cantidad de vacunas, de la misma vacuna, ¿no? En el caso de Canadá, por ejemplo. Pero lo que hicieron es que usaron vacunas de la misma plataforma, por ejemplo. No les llegó suficiente Pfizer, pero les dieron Moderna, que las dos están hechas con ARN mensajero. Es reingeniería genética. O mezclar, por ejemplo, Pfizer. Sputnik es la única que sí tiene 2 diferentes adenovirus. En la primera vacuna no es la misma que la segunda, pero sí, ese es un poquito el esquema que han pasado en algunos países. En otros, ahora es la investigación que se sigue haciendo y monitoreando. Se ha visto pues alguna ventaja en mezclar plataformas, pero no se puede generalizar, son casos aislados, y también llevamos muy poquito en la historia, no sabemos qué puede haber pasado de que me vacuné o me reinfecté y por qué, hay muchas otras variables. Entonces, no se sabe lo suficiente para hacer la recomendación. Bien, doctora. También aquí hacen una pregunta. ¿Una secuela de COVID-19 puede dejar un sabor extraño en la boca? Sí, mi rey, puede dejar muchas cosas. Ahora se ha visto este post-COVID que se llama, todavía 6 meses después, la gente tiene problemas de inflamación cerebral que les dan trastornos en el sueño, les dan trastornos en la memoria, les dan depresión, les dan falta de concentración, especialmente gente mayor. Les dan dolores y mucho cansancio, mucho cansancio, dolor muscular, pero todavía patológico, ¿no? ¿Por qué nos afecta el olfato? Porque entra por ahí el virus, la inflamación entra por la nariz y además nos afecta porque directamente por la etmoides entra casi en contacto con el cerebro, directo. Entonces, el olfatorio sí es uno de los síntomas más aparentes en la gente que no tiene anosmia y sí hay una alteración, se llama disgeusia o algo así, la alteración en el sabor, el saborear sí empieza a cambiar y ya no huelo igual, ya no saboreo igual y puede ser también por la respuesta inflamatoria del cerebro. Ya regresará, no se agobien, eso es lo mínimo que nos debe preocupar. Los coágulos son lo que preocupa más. Claro, así es. Tiene otra pregunta. ¿Por qué no se han considerado a los niños para la vacunación?
y les puede afectar por su edad o puede haber daños genéticos en ellos. Son dentro de las inquietudes que tienen los chicos en Sí, este momento. muy bien. Sí, claro que es una preocupación el que los niños se vacunen. Lo que pasa es que las vacunas iniciales no se probaron en los niños. Su respuesta inmune todavía no es madura. Entonces, empezaron con sistemas inmunes más estables, los que se podía confiar en cómo iban a responder. Un sistema inmunológico de un niño todavía es más inestable, no se sabe cómo va a responder. Y por supuesto que las dosis de virus tienen que ser diferentes y diferentes por la edad. Entonces, la vacuna tiene que ser otra. No se puede darle la misma vacuna. Y por otro lado, se ha visto que las manifestaciones físicas en niños son diferentes. Ellos sí están cursando con otro tipo de patologías que no se ven muy frecuentemente entre los grandes. Una de ellas muy descrita fue la coagulación intravascular diseminada. O sea, cuadros donde de repente aparecían los niños con moretones en todo el cuerpo, ¿no? Y eso es lo típico de que se atora un coágulo ahí y se le empiezan a inflamar primero las piernas y luego a alguien más se le inflamó la cara o se quedó paralítico. Empezaron con problemas de Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente, estilo polio. Entonces, hay muchas respuestas de inestabilidad en los niños que sí requiere hacer una vacuna específica para niños y probarla antes de recomendarla para todos, ¿no? Ok, gracias. Qué importante es y siempre van a generarse dudas con este tema. Tenemos otra pregunta de Axel Aviña. Él comenta, se sabe que los virus al propagarse o con el tiempo siempre están mutando y cambiando, pero muchos de estos cambios no se notan. Hasta que sea un gran cambio ya puede generar una nueva variante. Si no se controla a tiempo, podría mutar o evolucionar de una forma grande que no se pueda afectar aún más o causar que las vacunas actuales ya no funcionen. Sí, mi amor, ese es exactamente uno de los escenarios que los científicos nos han venido alertando antes de que surgiera esta pandemia. Ya se decía que iba a venir una y ya se había previsto, o sea, ya teníamos con la gripe aviar, ya teníamos descrito lo que podía pasar y pasó tal cual, pero ellos hay ese escenario que todavía dicen que se va a poner peor. Y hay otro escenario que es, no, va a pasar como el virus del SIDA, o sea, se va a volver hasta por evolución, el virus no quiere matar a su huésped, porque entonces acaba también el virus. Aquí lo que hace es que se mantiene en el huésped y se vuelve una enfermedad crónica. Entonces, ese es un poquito el otro escenario. No, ya no nos va a matar, nos va a dar, pero ya no nos va a matar. De cualquiera de los escenarios, pues sí es de preocupación. Sí creo que dados los avances científicos, nosotros deberíamos poder lidiar con ello, a diferencia de 1918, el mismo virus, pero no se sabía. Antes no había ni vacunas. Ahorita ya sabemos mucho más, se tiene mucho, pero no es lo mismo lo que vayan a lograr países desarrollados que países muy pobres, que no les llegue la vacuna. Entonces ahí es donde tenemos que lograr un equilibrio sociocultural, socioeconómico, para que podamos pues salvar a la humanidad, ¿no? Sí es de preocupación, pero yo creo que para generaciones futuras, hablando de ustedes, los jóvenes, los chavos, ustedes tienen que aprender a vivir con esto, ni modo, así es, volver a la normalidad, o sea, no te va a regir un virus, a lo mejor sí van a tener que aprender a vivir con el cubrebocas, a lavarse las manos,
y a comunicarse de otra forma más expedita, en este caso los medios de comunicación virtuales, etcétera. Pero eso no debe impedir que ustedes disfruten, vivan, salgan, jueguen, se enamoren. Lo que sí es que tenemos que aprender a cuidarnos, a cuidarnos. Y mientras más información, entonces ya ustedes pueden medir sus propios riesgos y ya sabrán qué hacer o no hacer. Miren, volviendo al SIDA, nosotros teníamos gente infectada y decía, es que yo quiero tener relaciones sexuales con mi novio y mi novio es seropositivo. ¿Qué hago? Pues usa doble condón. O sea, protégete. Sí hay formas. ¿Cómo puedo estar con mi mamá que tiene COVID? Bueno, pues que usen doble cubrebocas, aíslala, pero cuídala. O sea, no. Y entiende, después de 10 días ya no es infectante, aunque siga siendo positiva. Entonces, tranquilos. Mientras más informados, entonces tú ya puedes tranquilizar a tu familia, no es el fin del mundo, tómate una aspirina, mamá, se te van a pasar los síntomas en 3 días. No hay riesgo, pero te voy a medir la oximetría y en ese momento que ya bajó del 90, ya sabes cuándo llevarla al hospital. Entonces, sí, la educación, entender por qué el virus es un virus que por su propio peso viaja 1,5 metros y luego por el peso cae. Se mantiene activo en una superficie unas 3 horas. Entonces, yo sabiendo eso, yo ya sé que tengo que mantener mi distancia y tengo que limpiar con agua y jabón o con cloro, una parte de cloro por 10 de agua, suficiente para limpiar la mesa, mis superficies, mi escritorio. Yo voy a llegar a clases con mi alcohol, mi gel, voy a llevar unas toallitas sanitadas o si no yo solito con agua y jabón, una botellita y me voy a limpiar las superficies donde ponga las manos, donde ponga mis libros, voy a mantener mi distancia, y todo lo demás es nada más, no intercambien plumas, celulares, no estés tocando cosas que tocó alguien más, pero si sabes cuidarte, cuando entras a un lugar, agua y gel, y también cuando sales, irse a un picnic, irse a comer el lunch, pero tirados en el piso, en el jardín. O sea, no es necesario irse a encerrar en un bar donde no hay ventilación. Se requiere ventilación para que salga el virus, entonces vayan a patios abiertos, a bares que estén en las azoteas, que estén al aire libre, siéntense separados, usen su protector si van a estar en el metro, además del cubrebocas, y si tienen familiares más débiles, pues cuando lleguen hay que pensar, afuera es zona negra, es zona contaminada. Yo voy a meterme al metro y voy a llegar a la casa y vengo de una zona negra. Yo tengo que ver el filtro, establecer un filtro, así como hay un triage o un filtro para entrar a mi escuela o entrar a al súper, yo tengo que poner un filtro para entrar a mi casa. Y lo que yo hice en su casa, es que entrábamos por atrás, por donde entra el servicio o ahí, y ahí te quitas la bata o el abrigo o lo que traías que se pudo haber contaminado en el metro, me lavo, meto las manos, teníamos una cubeta con agua y cloro, y mete las manos nada más y luego ya pasa a lavártelas bien y entonces ya puedo llegar a saludar. O lavarse la cara, lávense los lentes si usan lentes y entonces ya puedo entrar. Entonces, zona gris es el filtro, es donde yo me lavo, donde dejo mi mochila que viene sucia de allá afuera, la voy a dejar en este lugar y no la voy a meter a la zona blanca, que ya es adentro, donde tengo todo estéril. Entonces, igual las aulas. Y a entrar de lo de afuera
paso un filtro, ya estoy en zona gris. Zona gris son todos los pasillos y el aula debe ser zona blanca. Volver a entrar ahí, otra vez gel, alcohol, separados, ventilado el aire y así pueden ustedes medir sus riesgos y si no, ustedes mismos en su casa establecerlo para que tengan medidas de seguridad entre sus hermanos que vienen de otros trabajos o de otros lados y no se estén contaminando entre ustedes. Muchas gracias, doctora. Le preguntan también aquí, dado los avances biotecnológicos a nivel mundial, ¿podríamos pensar que estamos ante una invención humana o en verdad es el virus de los murciélagos que pasó a ser humano? Mira, en realidad lo mismo pasó en SIDA. Todo el mundo decía, no, es que es un virus, fue inventado, fue de la NASA, es una estrategia de guerra. En realidad, lo que ahora se sabe, y les voy a referir lo del SIDA, 1948 se hicieron estudios retrospectivos de sangre congelada y encontraron presencia del virus del SIDA mucho antes de 1981, que es cuando se reportó el primer caso. Y estaban en África, y estaban donde está el mono verde, pero lo que pasa es que había un laboratorio ahí que estaba haciendo vacunas de polio, y lo estaban probando en monos verdes, y se suscitó la guerra civil y abrieron las jaulas y salieron los monos. Y de ahí se piensa que hubo una mutación y empezaron los cambios que llevaron a crear un virus nuevo. Igual ahorita se encontró haciendo un trazado ahora sí que retrospectivo, a ver quién estuvo con quién, y tú dónde comías, el mercado en Wuhan, los murciélagos, y le tomaron secuencia de los aminoácidos en murciélago, 97% idénticos al humano. Entonces es muy difícil negar eso y pensar que alguien lo inventó. No, ahí ya estaba, y se vio que también de ahí pasa a otros animales y por eso se acaban de ratificar que no es una invención. Surgió mucho esta idea porque China mantuvo mucho silencio y no dejaba que la gente llegara a checar sus laboratorios y todo hasta que ya entró la OMS, ya hicieron la investigación, ya descartaron que fuera de origen humano. Yo creo que aquí podemos estar seguros, desgraciadamente es evolución natural, evolución de los animales y más bien tiene que ver con el desequilibrio que tenemos con nuestra relación con la naturaleza y los animales. O sea, esto es una consecuencia de el desequilibrio entre el hombre y los animales. Gracias, doctora. Le envían saludos. También le hacen una pregunta. Aquí tenemos a un alumnito que tiene una inquietud. Dice, ya le dio COVID, nada más que como a los 4 meses que le dio, antes le gustaba mucho el limón, ahora lo odia. Odia su sabor, el olor y ciertas cosas que antes le gustaban, su olor ahora ya no le gustan. ¿A qué se debe? Lo mismo les pasó a muchos casados. Antes les gustaba su esposa y ya no les gusta. Y empezaron con la violencia intrafamiliar, ¿no? No, mi rey, pues sí, se explica por lo mismo. Es una inflamación del nervio olfatorio, un cambio en los receptores olfatorios. Y bueno, pues aquí lo probable es que sea una inflamación crónica y va a revertir la inflamación y quizá te vuelva a gustar después. Pero qué bueno que nada más fue eso y que no tengas coagulopatías crónicas o otras complicaciones más severas. Uy, es difícil todo esto. Le hacen una felicitación, doctora, y hacen un comentario.
Me parece grandioso que tanto la UNAM como el Politécnico unan a sus mejores científicos para crear nuestra propia vacuna e inclusive integrar a otros científicos de otras universidades para salvar más vidas. Está padre, ¿verdad? Es que eso sí, mira, fíjate que yo sí creo, ahora que estamos viviendo tantas catástrofes, tienen que ver con los fuegos, los incendios, las inundaciones, las guerras, no, es dolorosísimo y a mí me apena, chavos, que tengan que vivir ese futuro tan incierto, tan doloroso, de veras me duele, y les pido una disculpa desde mi generación por haberles pasado este mundo, man. Pero bueno, así las cosas, ustedes, lo que sí es que también son oportunidades de desarrollar cosas heroicas, ¿eh? Ahí están surgiendo, pues, por poner el ejemplo de los afganos, están recibiendo, adoptando afganos, ahora los migrantes en Chihuahua y Estados Unidos, están recibiendo a los migrantes con una especie de programa pues adopta un migrante y los tienen en su casa mientras encuentran pues salida a su problemática, que no pueden entrar o salir del país. Pero este estilo de cosas hermosas que están saliendo, gente que está buscando ayudar al planeta, buscar el equilibrio, son oportunidades heroicas que ustedes van a llegar a tener en estas situaciones tan complejas. Yo creo que rescatar el amor en estos tiempos es un reto que ustedes van a tener que hacer, rescatar los valores que nos vuelvan más humanos y sí, más generosos, y creo que eso también nos va a generar una protección, como que, aunque sea en un inconsciente colectivo, una especie de protección colectiva que yo sí creo que nos puede dar una inmunidad de otro tipo. Muy bien, tenemos preguntas y estos temas de verdad ponen a uno inquieto porque uno escucha y eso le genera más dudas, más inquietudes. Tenemos una pregunta, preguntan, ¿por qué el virus tiene síntomas fuertes en personas saludables, con buenas defensas, etc., y no solo en personas con bajas defensas o enfermedades crónicas? Mira, sí se han dado casos, sí es cierto, se piensa que sea por factores genéticos. Parece ser que así como se ha encontrado que ciertos tipos de sangre parece que responden de una forma inflamatoria más que otros, es un ejemplo de cómo hay factores genéticos que hacen que ciertas personas sí respondan de una forma, pues desgraciadamente mortal, porque sí, en un ratito se ponen mal y se mueren. Y gente sana, joven, buena, no se puede generalizar, no todos, pero se piensa que es por cosas genéticas que se desconocen todavía. Ay, qué terrible. Preguntan, ¿es posible que el COVID-19 y otro virus diferente se mezclen generando algo más contagioso en el futuro? Probablemente sí, mi amor. Ups. Pero Sí, también hay que abonarle a la esperanza. así es, bien lo dice. Háblale al virus, vuélvete su cuate, y entonces ya encuentren un equilibrio. Es como las bacterias que tenemos, encontrar un equilibrio, que no te hagan daño. Sí, así es, así es. Maestro David, ¿alguna pregunta, alguna comentario? Bueno, yo sí una pregunta que he recibido de mis alumnos, sobre todo en el área de la salud, tanto de universidad como de bachillerato aquí en el CCH, me han dicho que hasta cuándo vamos a usar el cubrebocas, ¿no? ¿Cuándo nos los vamos a poder quitar? O de verdad ya va a ser un elemento que vamos a utilizar durante toda nuestra vida. Y esa es la duda que más surge por esto del COVID. ¿Hasta cuándo vamos a usar el cubrebocas? Mientras sigamos respirando.
¿ok? Si quieres respirar, usa cubrebocas. Es como el uso del condón. ¿Hasta cuándo tengo que usar el condón? Síguelo usando. No, muy bien, muchas gracias, doctora. Sí, así es. Doctora, yo tengo una duda. Usted comentó en un inicio, bueno, las afectaciones que tienen en los pacientes cuando adquieren el virus y obviamente ataca esta parte y se manifiesta en los procesos inflamatorios, particularmente en la parte de renales. Pero a mí me causa una inquietud porque he escuchado mucho que no nada más es la parte del riñón, sino también hay una afectación fuerte en el hígado. Mira, no lo conozco de forma generalizada, quizá en alguna persona en particular que ya tuviera un proceso hepático, ¿no? Es posible que sí se desencadene. O sea, si ya tenía una hepatitis C o ya tenía una hepatitis B o ya tenía una inflamación por X cosa, claro, cualquier órgano que ya tengamos inflamado, en una reacción en cadena inflamatoria, todo lo que tengamos inflamado. Por eso el malestar general, nos duele todo el cuerpo, la fatiga de todo el cuerpo, el músculo, los huesos, las articulaciones. Entonces, no es que nada más afecte estos tres, desencadena procesos inflamatorios que sí pueden comprometer otros órganos y más si ya los tenemos lastimados. Entonces, aunque no es un cuadro típico, sí es posible que ya teniendo un proceso iniciado ahí, pues se le complique. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿la saludan? Le mandan saludos cordiales, doctora. Después de la pandemia del COVID, ¿vendrán más virus? Los virus siempre vamos a coexistir con ellos. Ahora, la nueva teoría esta de tratar de buscar una homeostasis, yo creo que por ahí sería un buen mensaje esperanzador para acabar, es encontrar el equilibrio en la vida. No todo nos hace daño. En nuestra debilidad o nuestros miedos, yo creo que tienen mucho que ver con que les damos permiso a que nos hagan daño. O sea, aquí lo que se está haciendo, por ejemplo, en bacterias intestinales, se ha encontrado que más que tratar de combatir a todas las bacterias que tienes en el intestino, es buscar el equilibrio. ¿Cómo puedo coexistir entre mis bacterias intestinales y yo? Entonces, mucho de lo tratamiento que se está haciendo, por ejemplo, en heces fecales, le están inyectando heces fecales con bacterias protectoras a los intestinos enfermos. Entonces, se está logrando una nueva terapia como de equilibrio, donde mis audífonos. Ciertas células mías me van a defender de otras. ¿Cómo? ¿No? Disculpen, ¿pueden apagar sus micrófonos, por favor? Gracias. Adelante. Entonces, sí vemos, yo creo que podemos llegar a encontrar este equilibrio, ¿no? Entre la vida mía y la vida que vive adentro de mí a otros niveles, ¿no? No verlo necesariamente como enemigo y yo esconderme y que me dé miedo y pánico. Espérame, hay que buscar un equilibrio para estar en paz yo con todo lo que me rodea, con la vida que me rodea, adentro de mí. Entonces, si yo puedo empezar a trabajar eso, los estados anímicos y emocionales están íntimamente relacionados con las defensas del organismo. Mucha gente que se enferma porque tienen pánico y además ya lo tienen casi que predispuesto. Y aquí lo importante es fortalecer también la esperanza, la seguridad personal, la fortaleza, el equilibrio, la paz, el estar
las endorfinas que surgen de la felicidad, o sea, eso son morfinas que te protegen contra infecciones, literal. Entonces, todo esto de self-awareness y meditación y ejercicios, yoga, sí les puede ayudar, sí les puede ayudar. Hacer el amor, todo eso es bueno. Siempre Claro que sí. con condón y cubrebocas. Sobre todo, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta de nuestros asistentes? ¿Algún comentario? Le mandan muchas felicitaciones, doctora, le mandan también saludos cordiales. Gracias. También muchos agradecimientos. Maestro David, ¿alguna otra pregunta? No, solo queda felicitarla y darle ¿cómo se podría decir? Porque bueno, a lo mejor más adelante pensamos volverle a invitar, dejar las puertas abiertas por si usted quiere regresar a darnos otra conferencia, nos agradaría mucho que aceptara doctor, esta invitación. Sí. Y también quisiera darle las gracias por compartir su conocimiento aquí con nuestros chicos, ¿no? Y también con los profesores. No, pues gracias a ustedes por la oportunidad, por la calidez y gracias, chavos, por escuchar y pues ánimo, una disculpa por el mundo que le estamos dejando. No, pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias, profesores, alumnos, agradecemos mucho su presencia. Doctora, nuevamente, muchas gracias. Las puertas de Celarín están abiertas. En el momento en que usted decida regresar, con todo gusto la recibiremos. Pues muchas gracias y no nos queda más que despedir, y parar esa transmisión. Agradecemos a a todos nuestros asistentes. Y bueno, pues damos por concluido, a nombre de nuestro director, el doctor Javier Consuelo Hernández, le damos las gracias y bueno, seguiremos al pendiente y estaremos con ese cuidado que usted bien nos recomienda y obviamente pues la pandemia todavía no termina. Tenemos que seguir en estos cuidados, en esta disciplina, como bien nos dice doctora, el cuidado, el manejo del lavado de manos, el uso de cubrebocas y bueno, tenemos que aprender a vivir de ello. Muchas gracias. Gracias y buenas noches a todos.